El Tribunal de lo Contencioso Administrativo desestimó la demanda de Edgardo Ortuño contra la resolución de OCE que aprobó el proyecto Neptuno. El ministro dijo que se desestimó por cuestiones formales y de tardía. Bueno, en primer lugar, la reflexión de la demora en los tiempos, ¿no? Esto nosotros lo planteamos contra la primer formulación de un proyecto que ya tuvo 4 formulaciones de cambios. Muchas de las cosas que cuestionamos en ese momento después se atendieron y se corrigieron, pero lo que no se modifica es lo que en su momento cuestionamos, que tenía que ver con la falta de mayores estudios técnicos y participación de los especialistas de la empresa para aprobar, informar y trabajar en la aprobación del proyecto. Se ha desestimado por cuestiones formales, lo que muchas veces sucede, en forma tardía, insisto, porque esto es de 2021, si ya no recuerdo mal. Lo que ha demostrado el pasaje del tiempo y de los estudios que ha hecho la universidad a nivel del INFI, en Facultad de Ingeniería, lo que han planteado la Facultad de Ciencias también de la Universidad de la República, era que lo que planteamos en ese momento, que es que había que tomarse más tiempo para estudiar en forma profunda las distintas cuestiones vinculadas al proyecto. ¿Ha concertado el Ministerio con esto de acá en adelante, con el proyecto de Neptuno? Bueno, es una herencia que no deseada, porque expresamente planteamos a todos los niveles a la administración saliente la solicitud y la posición del gobierno entrante de que no se firmara el contrato. Por su parte, el gobierno sigue en negociaciones con el Consorcio Aguas de Montevideo por el proyecto Neptuno. Alejandro Sánchez explicó que todavía están dentro de un plazo estipulado y que cuando exista una decisión la van a comunicar. Para el gobierno continúa dentro de los marcos que hemos establecido. Nosotros establecimos un impasse de 90 días para discutir con el consorcio y discutir dentro del gobierno la mejor solución para garantizar el acceso al agua potable. Eso implica que el proyecto tal cual está de Arasatí obviamente no cumple esos objetivos, lo hemos dicho muchas veces, y lo que estamos es discutiendo con el consorcio qué tipo de alternativas. Nosotros estamos trabajando en eso y cuando tengamos un resultado lo vamos a comunicar oportunamente. Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU están molestos con la actitud de Estados Unidos luego de que con su nuevo veto bloqueara una petición para Gaza. Vamos a repasar esta y otras noticias en el siguiente compacto. Estados Unidos vetó nuevamente una resolución en la ONU que exigía un alto el fuego en Gaza y acceso a ayuda humanitaria. El proyecto de resolución, presentado por 10 miembros no permanentes del Consejo, recibió 14 votos a favor y solamente en contra el de Estados Unidos. Según el gobierno de Trump, la propuesta no exigía la liberación de rehenes en poder de Hamás ni condenaba el ataque masivo del 7 de octubre del 2023. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir del próximo 9 de junio tendrán prohibida la entrada al país los ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Además, aumentará las restricciones para que puedan ingresar a Estados Unidos ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. El mandatario dijo: mantendremos fuera de nuestro país a los terroristas islámicos radicales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que conversó con su par ruso Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania. Trump precisó que la llamada duró cerca de 1 hora y si bien fue buena, reconoció que no va a conducir a la paz inmediata con Ucrania y adelantó que Moscú responderá a la operación Telaraña de Kiev. Más de 11 personas murieron y por lo menos 50 resultaron heridas en una estampida afuera de un estadio de cricket en el estado de Karnataka, en la ciudad de Bangalore, en el sur de India, cuando una multitud festejaba la victoria del equipo local. Se espera que el número de muertos aumente. El ejército israelí interceptó un nuevo misil lanzado desde Yemen que hizo saltar las alarmas en el país, según se informó por parte del gobierno. Desde que Israel retomó su ofensiva en Gaza, el pasado 18 de marzo, los rebeldes hutíes de Yemen han lanzado al menos 44 misiles balísticos y 10 drones contra territorio israelí.
En nuestro país, la oposición sostuvo que la rendición de cuentas fue presentada al Parlamento de forma incompleta. Además, la Cámara de Diputados no pudo recibir a las autoridades del Ministerio de Economía. Los representantes opositores mostraron sorpresa y apuntaron a una desorganización del Poder Ejecutivo. Sí, una cosa insólita, ¿no? Nunca había sucedido. En realidad hicieron la presentación de la rendición de cuentas en el Palacio Legislativo, a todo bombo, con una conferencia de prensa, y en realidad nunca ingresó a la Cámara de Diputados. Hasta el día de hoy no ha ingresado a la Cámara de Diputados, pero parece que se dieron cuenta de que faltaba la rendición de cuentas de algunos organismos, que se tiene que incluir dentro del proyecto de ley que mande el Poder Ejecutivo, se tienen que incluir esas rendiciones de cuentas. Son básicamente algunos organismos que tienen que ver con el artículo 220 de la Constitución. Entonces, al no tener esa información, en realidad formalmente no ingresó a la Cámara y por lo tanto no pudimos hacer la comisión para recibir al equipo económico. Parece que recién, sobre el día viernes, se va a ingresar esta información que falta y ahí recién se va a pasar a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados el martes le dé entrada y el miércoles de la semana que viene pueda recibir al equipo económico. Una cosa bastante insólita que yo creo que demuestra cierto grado de desorganización, ¿no? En respuesta, el diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci, destacó que el Ejecutivo tiene por ley tiempo hasta el 30 de junio para presentar la rendición de cuentas correspondiente al 2024. Y es sorpresivo y poco común que un gobierno nacional presente con tanta antelación una rendición de cuentas cuando la fecha límite es el 30 de junio. Y eso tiene una motivación y tiene que ver con que el Poder Ejecutivo quiere concentrarse en la construcción de las bases de lo que va a ser el presupuesto quinquenal, que en definitiva es lo que va a financiar el conjunto de políticas públicas que comprometimos con el electorado nacional. Esa es la explicación. Hay que poder leer y entender la Constitución de la República, que da tiempo a los organismos del 220 hasta el último día del corriente para que presenten sus informes. Por lo tanto, sorpresa desde ese punto de vista yo no veo. Yo escuchaba que algunos de los legisladores hablaban del tope de deuda que aparece allí reflejado en la rendición de cuentas. Bueno, decían, es común que una administración termine pagando los adeudos de la administración anterior. Sí, cuando es un 0,1, un 0,2. Estamos hablando casi de medio punto del Producto Bruto. No estamos hablando de una minucia. Y eso requiere entonces estrategias desde el punto de vista macroeconómico y políticas para poder de alguna manera solventarlo. Por lo tanto, estamos con absoluta tranquilidad de conciencia, cumpliendo con la norma, cumpliendo con la ley, que es lo que tiene que hacer un gobierno responsable y serio. Cecilia Cairo volvió a ocupar su banca en la Cámara de Representantes luego de renunciar en el Ministerio de Vivienda por irregularidades con su casa. Cecilia Cairo fue electa a las elecciones nacionales de octubre de 2024 como senadora y diputada por Montevideo en representación del Movimiento de Participación Popular. En febrero de 2025 optó por asumir su banca a la Cámara de Representantes y pidió licencia para ejercer como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial al ser designada para ese cargo por el presidente de la República, Yamandu Orsi. En abril de este año, Cairo dejó la cartera ministerial tras reconocer que no tenía su vivienda regularizada en catastro y que en los últimos 20 años pagó 89 pesos del impuesto de primaria. 2 días después de su renuncia, Cecilia Cairo apareció en la esfera pública visitando una feria en una barriada del Frente Amplio. En la jornada de ayer, Cecilia Cairo reapareció en la esfera legislativa al asumir su banca, que era ocupada por su suplente Joaquín Sequeira. El Frente Amplio elevó un pedido de informes por la compra de más de 5.000 cámaras de seguridad en la pasada administración. El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que las cámaras son una incorporación necesaria, pero que hay dudas sobre la legitimidad del contrato. La iniciativa fue impulsada por la diputada Julieta Sierra, quien explicó que supieron de la compra en las últimas horas y que los tomó por sorpresa. La legisladora sostuvo que la compra en sí no dice nada, pero lo que generó dudas es que se gastó 33 millones de dólares en la adquisición. Además, agregó que se trató de una compra directa, sin licitación, que se concretó el 26 de noviembre, 2 días después de que la pasada administración perdiera las elecciones. Por su parte, el exministro del Interior, Nicolás Martinelli, sostuvo que no fue una compra secreta y que la información se le entregó al actual gobierno en los trabajos de transición. En este sentido, Martinelli detalló que los documentos fueron publicados en la página del INPO. Por otro lado, el actual ministro de la cartera, Carlos Negro, en su
cuenta de X, afirmó que se trataba de una compra necesaria. Son una incorporación necesaria, y agregué que incorporar más videovigilancia es cumplir con el programa del Frente Amplio, con el que estamos comprometidos, sostuvo Negro en su publicación. De igual forma, aclaró que están a la espera de verificar la legalidad del contrato y afirmó: nunca respaldamos esa compra. El Tribunal de Apelaciones confirmó la condena a prisión para Humberto Allende, el ex alcalde de Cerro de las Cuentas, en Cerro Largo. El ex integrante del Partido Nacional había sido condenado por violar a una mujer de 80 años en 2019, en plena campaña política, pero esperaba la resolución final en su domicilio. Allende será trasladado a prisión en las próximas 2 semanas, plazo que establece la normativa para que la sentencia quede firme. En julio del 2024, cuando Allende fue condenado, se retiró de la audiencia, amagó con agredir a una periodista que estaba en el lugar. El alcalde estaba sin esposas a pesar de estar condenado. Detalle que derivó en una investigación a los efectivos policiales que lo custodiaban. El presidente de la República, Yamandu Orsi, declaró un patrimonio neto de más de 12 millones de pesos ante la JUTEP. La Junta de Transparencia y Ética Pública publicó la declaración jurada del presidente de la República, Yamandu Orsi. De la misma se desprende que el mandatario duplicó su patrimonio tras herencia y declaró la separación de bienes con su esposa. El presidente tiene un sueldo líquido de 547.704 pesos, cuenta con depósitos activos por $15.000 y 830.000 pesos, lo que da un valor total de 1.475.000 pesos. Orsi es propietario de una vivienda en Salinas que tiene un valor de $145.000. Además, cuenta con 2 camionetas, una Nissan que posee desde el año 2022, la cual vale 860.000 pesos, y una Hyundai que utiliza en traslado para eventos y reuniones como presidente, valuada en 3.396.570 pesos, por lo que el patrimonio neto del presidente de la República es de 12.298.570 pesos, lo que equivale a unos $295.000. En su declaración jurada, el presidente detalla que existe una separación de bienes gananciales con su esposa, Laura Alonso Pérez. Esta última solo figura como propietaria de una casa de 3.240.000 pesos, la cual se ubica al lado de su vivienda en Salinas. El Ministerio de Educación y Cultura derogó un decreto de Luis Lacalle Pou que flexibilizaba las condiciones para las universidades privadas. A fines de 2024, el gobierno de Luis Lacalle Pou realizó cambios a la normativa de las universidades privadas con el objetivo de flexibilizar la enseñanza. La administración del entonces ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, propuso que las maestrías puedan cursarse en 1 año y no en 2. La normativa establecía que para los ingresos a los posgrados deje de ser un requisito indispensable contar con un título de grado reconocido en Uruguay, además de que se tome como válida una acreditación de conocimientos equivalentes. Se contemplaba la doble titulación en carreras que se cursan en distintas universidades y se establecía que las asignaturas cursadas en el marco del programa de doble titulación no requerían reválida. En cuanto a la modalidad de dictado de los cursos, el decreto explicaba que podía hacerse de forma presencial, virtual, sincrónica o asincrónica, pero que no se reconocerán las carreras que tengan más de un 33% del total de horas en esta última modalidad. En las últimas horas, el gobierno de Yamandu Orsi dio de baja las flexibilizaciones. Eran carreras que empezaban o potestades que se tenían, por ejemplo, para abrir sedes, para duración de carreras y demás, que estamos hablando en el Uruguay, que existe desde hace 40 años, una situación de competencia también, porque vos tenés una Universidad de la República que emite títulos previo a la formación y tenés privadas. Entonces, el rol del ministerio es un rol importante a la hora de, de que las opciones de la gente sean creíbles, confiables y además que haya ecuanimidad en las decisiones.